Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos mis amados hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren. Estamos en esta mañana listos para traer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, esperando que allí desde sus hogares y los que se conectarán, también los que se conectarán más adelante. No todos se conectan ahora, pero van viéndolo poco a poco, adentro y fuera del país, que nos acompañan siempre dejan sus comentarios, sus opiniones. Gloria al Señor, que Dios los bendiga a todos de una manera muy especial en esta mañana que Dios nos ha permitido existir. Gloria a nuestro Dios para siempre. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a dar inicio. En esta ocasión tendremos ¿quién es mi prójimo? Gloria a nuestro Dios. Muchos ya han leído esta historia, inclusive no tienes que ser cristiano o haber sido cristiano para haber escuchado esto de quién es mi prójimo, porque a través de los años siempre se ha hablado de todo esto, siempre alguien tiene algo que decir. En dibujos animados me parece que está en las redes, en el televisor, aparece siempre alguien hablando de esto. ¿Quién es mi prójimo? Basado en Lucas 10, 25 al 37. ¿Quién es mi prójimo? Es el nombre del tema que le hemos puesto. ¿Quién es mi prójimo? Ya sabemos la historia del buen samaritano. Muchos ya se saben esto de memoria, saben la cita y todo, no hay que decírselas. Pero es bueno entrar en las profundidades de este asunto. ¿Quién es mi prójimo? Gloria a nuestro Dios para siempre. ¿A qué persona debo llamar mi prójimo? ¿A quién? ¿Con quién debo yo de compartir esto? Bendito sea nuestro Dios. ¿Quién es esa persona llamada mi prójimo? ¿A quién le llamo así? Bendito sea el Eterno. Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Gloria a nuestro Dios. Me gustaría seguir repitiendo en la misma pregunta, porque fue la curiosidad de un intérprete de la ley. Pero como quiera, vamos a entrar en calor en el asunto. Vamos a entrar en detalle. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la lectura y vamos a ver qué nos arroja, porque no sabemos nada. Siervos inútiles somos, no somos nadie. Pero Dios le ha placido que a través de estos medios estemos aprendiendo todos. No allá ni para acá, no, todos estamos aprendiendo. Este programa al pie de la letra. Gloria a nuestro Dios, para que nos alimentemos de la palabra de Dios todos. Ojalá y puedan compartir también esto para que las demás personas se alimenten y pueda llegar a todos los lugares que haya cualquier persona que desee aprender y conocer la palabra del Eterno. Vamos a ver qué nos arroja la palabra. Dice de la siguiente manera: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Esto es para tentar a Jesús, para probarlo, a ver qué pasa, porque él es un intérprete de la ley. Dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Quizás a dónde hay que ir. ¿Con quién es que hay que hablar cuando se habla de un empleo, de conseguir algo? Y este intérprete de la ley se les conocía en el título de neotestamentarios, nomicos. Se aplicaba a los escribas y era sinónimo de gramateus.
grandes conocedores de la palabra, la gente que profundizaban. Para esta época tal vez los teólogos y la gente de ciencia bíblica, maestros de Biblia, nomodidascalos, maestros de ley, que conocían mucho, sabían de esto, manejaba todo lo que es la palabra de Dios, conocedores de lo que hoy día conocemos como la Torá, manejadores del Pentateuco para aquel entonces, sabían todas las leyes, la interpretaban, la conocían. Y para alguien saber algo que no entendía de la palabra, tenía que acercarse a ellos. Estos también conocidos como escribas. Gloria a nuestro Dios. Originalmente todos los escribas eran estudiantes de las Escrituras. Gloria a nuestro Dios. Pero luego habían comenzado a explicar la ley sin referencia directa a las Escrituras. Los maestros de la ley empezaron a interpretar cosas, a meterse en ciertas profundidades por causa de los estudios, y llegaron a ser grandes conocedores de la palabra, pero empezaron también a desviarse de ella. La mucha letra mata. Tarde o temprano la mucha letra hace su efecto, porque empezaron a desviarse no de la palabra normal, sino empezaron a desviarse de la palabra de Dios, a salirse del camino. Gloria a nuestro Dios. Y este intérprete de la ley, un conocedor que se comía el rollo, era una persona, yo diría que para este tiempo un estudioso, que se comía la palabra, pero no todo tipo de estudioso, sino uno que se desvió poco a poco, ignorando quién era Jesús, siendo parte del pueblo de Dios. No le importó mucho acercarse al maestro porque no les conocía, no entendía, quizás ni llegó a entender. Aprobar a Jesús con esta palabra, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Porque él se lo sabía. Él sabía la respuesta, pero su intención solamente era probar a Jesús. Porque si era un come Biblia, un come rollo para el tiempo, pues se supone que él se sabía la respuesta, porque él le da la respuesta a Jesús, porque él la sabía. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Eso es Jesús. Ahora, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo es que tú lees la palabra? ¿Cómo es que tú lees el rollo? ¿Cómo estás estudiando? Porque estas dos preguntas de Jesús encierran muchas cosas. ¿Qué está escrito en la ley? Porque él se la sabe. Dime, ¿qué hay ahí? ¿Qué tú has leído? ¿Y cómo es que tú estás leyendo? Él le respondió porque él se la sabe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria al Señor, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues él se la sabe. Simplemente lo que quería era tentar a Jesús, probarlo, destruirlo. Porque hay preguntas que no es para saber la palabra de Dios. Hay preguntas que están diseñadas para destruir tu testimonio. Preguntas que están diseñadas, que vienen con raíces de amarguras en el corazón, que vienen con muchas maldades, cargadas de odio, rencores, como dirían algunos, con viejo de que tiene la gente, celos, envidia, y te hacen ciertas preguntas no con intención de aprender, porque muchas veces tienen la respuesta hasta mejor que tú, pero la pregunta te la hacen es con fines de destruirte. Ese es el objetivo, porque el que te pregunta algo que ya sabe no tiene buenas intenciones, no está buscando que tú aprendas algo. Él no le interesa que tú avances, lo único que le interesa es destruirte, y busca siempre todos los medios para que tú caigas en una trampa de las de él, porque es el enemigo que lo usa. No lo veas a él como el enemigo,
ve al mismo enemigo detrás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él hace la pregunta y Jesús le devuelve la pregunta con dos preguntas para que él mismo responda lo que preguntó. Y Jesús, para cerrar ya con broche de oro el cierre de esa campaña, el último día de ese culto, ensamblado por un conocedor de la palabra, un tremendo maestro, un doctor en la palabra, Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Y se acabó el punto, ahí se acababa todo. Ese era el final de esa entrevista maliciosa. Hasta ahí llegaba todo, tenía que quedarse ahí, él debió quedarse callado. No debió seguir, porque ahí terminó todo. Jesús le responde con dos preguntas para que él mismo se responda. En otras palabras, para que él mismo se matara. Porque es que él conoce la palabra. Simplemente lo que Jesús es que acomoda la pregunta de él en dos preguntas para que él mismo responda lo que él mismo ya conoce, para Jesús quitárselo de encima, buscando la manera de que se arrepienta y de que conozca el verdadero don de Dios, a ver si hay algún tipo de arrepentimiento. Pero no, había una intención, porque muchas veces el que conoce más de Biblia que tú, que tiene más conocimiento, más discernimiento tal vez, utiliza palabras y frases que no están en tu vocabulario, es simplemente para hacer una demostración de lo que él sabe, de lo que conoce, de tanto que ha estudiado, que ha leído. Estudiar es bueno, conocer es bueno, saber es bueno, pero no para aplastar al que sabe menos que tú, porque te convierte en maestro corrupto. Si lo que tú dices no tiene una definición, entonces estás destruyendo en vez de edificar. Que mira lo que hace este conocedor de la palabra, este come Biblia, este come rollo, simplemente para tentar a Jesús, porque él sabe. Y maestro, es como que si le viera la conversación: maestro, oye, ¿haciendo qué cosa heredaré en la vida eterna? Como que Dios, ayúdanos, Señor. Y no es diferente hoy día. Porque es que no leen, no estudian. Pero tú lees y estudias, pues enséñale. Están equivocados, porque la Biblia no es así. Enséñale. Haz esto enseñándole y vivirás. Haciendo estas cosas, pues haz esto y vivirás. Enséñale esto y vive. Ayúdale a crecer, no a destruirle. Debió dejarlo hasta ahí, no, pero siguió. Porque él quería justificarse, quería que supieran que él sabe mucho, buscando la manera de cómo atraparlo en algo. Gente que se te acercan y quieren investigar hasta dónde tú llegas en conocimiento. Ayúdanos, Dios. Dice aquí en el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo tengo que ayudar? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién tiene el papel de mi prójimo? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿A qué persona yo debo ayudar? Ayúdanos, Dios. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está esa persona? Gloria a nuestro Dios. Respondiendo Jesús, dijo. Entonces Jesús, como que aquí yo veo como que no es una respuesta. Aunque el narrador dice: respondiendo Jesús dijo. Porque la respuesta de Jesús aquí parece
que es y lo es una historia, una parábola, vida real o no. Pero esta es la respuesta a Jesús, porque Jesús en ningún momento le respondió directamente, sino Jesús provocaba que él mismo se diera la respuesta, él mismo se matara, se resolviera él mismo su problema, porque él sabe. Ahora Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén, un judío, a Jericó, era de ahí mismo, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Llega un sacerdote, sigue, lo ve, porque lo vio, dice las escrituras que lo vio y siguió de largo. Lo vio, miró en una situación, un ministro, gloria al Señor, ayúdanos Dios, gloria al Señor. Me río por causa de que a algunos no les gusta que yo hable de esto, pero son situaciones que se dan en la actualidad. Tantos años que pasó eso y se da en la actualidad. Verte en una situación, porque si no te ves, si no pasa por otro lado y no lo ve y escuchas es más pasable. Pero viéndolo, sabiéndolo, viéndolo ahí, testigo fiel de el caso, viéndolo, pasó de largo. Un sacerdote se entiende lógicamente en el sacerdocio de Israel, que empieza a raíz del Éxodo. Por así decirlo, los representantes de Dios ante seres humanos, cuya función principal era la de transmitir las leyes divinas del Señor a todas las personas, fungiendo también como encargados de los sacrificios rituales y alguna que otra adoración creen algunas personas, así como también servían de jueces frente al pueblo de Dios. Eso está así como decirlo, conforme al orden de los jueces, las funciones que se empeñaban, y conforme también a los sacerdotes. O sea, que eran personas que tenían que caminar bajo justicia, bajo la justicia de Dios. Y hay un caso que ameritaba ponerle atención, porque es parte de la justicia de Dios. Aplicar la misericordia es uno de los pasos más grandes que tiene la palabra de Dios, la aplicación de la misericordia. La misericordia es tan profunda que se va más allá de cualquier sacrificio. Puede que hagas un sacrificio, un ayuno, vamos a llamarle así, de 40 días y logras resistirlo. Y si en ti no se aplica misericordia, no has hecho nada. De modo que la misericordia es mucho mayor que tu gran voz cantando, tus lindas prédicas, gloria al Señor, tus grandes estudios, la limpieza que haces en el templo, que llegas temprano, que eres la que más ora. Y si no puedes aplicar misericordia, no estás en nada. Un alto rango en la iglesia, como un sacerdote, pasa y lo ve. Es como un ejemplo. Es como que, gloria al Señor, es como que le digan al líder que hay uno de los miembros enfermo, porque tal vez a las 10 de la noche lo atracaron. La primera pregunta sería: ¿qué hacía a las 10 de la noche? Segunda, quizás el varón no andaba muy bien delante de Dios.
Pero él tiene una emergencia. Y la emergencia es que lo atracaron, lo hirieron y le hicieron daño. Porque este también fue un atraco, lo atracaron. Porque no se usaba la palabra atraco ni nada de eso, porque esto es algo moderno, esto es de hoy. A este lo atracaron ahí y le dieron golpe encima de eso y lo dejaron medio muerto. Quizás para ellos tal vez lo dejaron que se va a morir a su suerte. Pasa este gran líder, ve el asunto, no escucha, no. Ve la situación y sigue de largo, no le importó. Administrando en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la administración. Es como decirle al líder, le pasó el atraco al muchacho y no va ni siquiera a verlo. Wow, Dios mío. Gloria, ayúdanos Dios. Es como decirle al hermano, el varón está enfermo y ni siquiera preguntar, no ir a verlo. Wow. Gloria al Señor. No interesarle, al contrario, es como que si deseara en su corazón que se muriera. Saber que está enfermo una y otra vez y no importarle. Tiene que estar siendo usado por el mismo diablo. Porque no hay un toque de misericordia en esta persona sin importar su rango. Sin importar quién es, porque simplemente es un cargo y ya. Un cargo al vacío cuando no aplica la misericordia de Dios. Lo ve y sigue de largo. Tienes que aprender para que esto no te amargue la vida. ¿Quién está detrás? ¿Y qué tipo de corazón tiene? ¿Y en qué punto bíblico aplica? No te fijes en su cargo, que es pastor, que es líder, que es un buen hombre. No te fijes en eso. Fíjate en la aplicación de la misericordia. La misma palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hay que tenderle la mano, hay que extenderle la mano al necesitado. Especialmente si le conoces. Y si no le conoces y está bajo tu alcance ayudarle, hay que ayudarle. Hay que tenderle la mano amiga a quien sea. Porque cualquier persona no tiene que ser de tu alrededor. En cierto momento puede convertirse en tu prójimo. El prójimo es quien necesita la ayuda en el momento que esté a tu alcance. Porque el sacerdote pasó y la ayuda de ese hombre estaba en las manos del sacerdote. Todo estaba en sus manos. Porque él es de la promesa. Y no solo de la promesa, no solo de Israel, sino que administraba también en el templo. Con gran administración. Y ve un caso, quizás de un pecador, quizás de un borracho, y yo siga de largo pudiendo ayudarle. Estando en mis manos su ayuda. No hay más nadie. ¿No quieres tocarlo? Pues llama al 911. Pide ayuda, no lo dejes morir. Busca ayuda porque no es necesario levantarlo. Hay lugares en el mundo que no se puede tocar al herido en el suelo. Por ejemplo, en Estados Unidos, una gente herida en el suelo, tú no puedes ir a tocarlo. Porque lo que sea que le pase, tú eres culpable. Pero se puede llamar al 911. Estuve pasando por aquí y me encontré con este caso. Sí, hay una pequeña investigación. ¿Y qué pasó? No, yo venía corriendo, venía pasando y vi el caso y llamé. Porque sentí que todavía estaba vivo para que le dieran asistencia. Y eso es todo. Es duro en Estados Unidos, sí, yo lo sé, Canadá. Y los países desarrollados, no puedes tocar al que está herido en el suelo. Pero algo se puede hacer que contribuya con que no se muera o se desangre en el suelo. Sin importar que sea un delincuente, quien quiera que sea. Ese en ese momento es tu prójimo. Dios te lo acomodó para probarte, para ver tu nivel de fe. Dios permitió que tú pasaras por ahí. Porque ha habido muchos accidentes que tú no has pasado. Te lo han contado. Ha habido dificultades que tú no has estado allí. Pero los que Dios permita que tú estés es para convertir a este en tu prójimo.
Como en una ocasión recuerdo muy bien, un muchacho que estaba robando alambre para acá arriba del lado donde vivo. Los que están fuera del país, que están viendo y verán esto, del lado arriba, la carretera amarilla, que es la carretera amarilla que conduce al multimodal Caucedo Megapuerto. Me enteré del caso que estaban quemando a un muchacho vivo, amarrado, y yo me inquietó esto. No tiene nada que ver conmigo, ni familiar mío tampoco, pero me inquietó. Y cuando fui a ver ese caso, inmediatamente me dolió, y era delincuente, me dolió. Llegó otro varón y nos llenamos de ánimo, porque el hombre estaba decidido a matarlo. Ya le había partido el brazo, ya estaba quemado el muchacho, la ropa se le había quemado arriba y le quedaban solamente los interiores, y también ya quemado, amarrado con alambre y golpeado. Estaba todo golpeado, nunca se me olvida esto. Y un varón que llegó con una camioneta blanca, recogimos al muchacho y lo llevamos a la maternidad. El varón me dijo: yo me hago responsable porque es una alma. Wow, Dios mío, me dolió. Yo lloré ese muchacho. No me importó que era delincuente, no era mi familia, no me importó nada de eso. Me importó que tenía una alma adentro. Gloria al Señor, me dolió. Y escuché a otra persona decir: está bueno, por ladrones. Wow, Dios mío. Movido a misericordia, lloré el muchacho, me preocupé, lo levantamos, lo subimos. Ojalá el varón que tenía la camioneta blanca cuando eso esté escuchando esto. Ojalá. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Wow, Dios mío. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién? ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta. El tema es una pregunta, porque esto fue lo que preguntó ese come rollo duro de la palabra de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Pasa el sacerdote de largo, lo vio y siguió de largo. No son su problema. Asimismo, un levita también. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita. Creo que ya los hermanos saben que es un levita mejor que yo. Hay de ustedes escuchando y viendo, y van a ver por las redes, que tienen mejor conocimiento que yo, que es un levita. Los administradores de la alabanza y adoración saben mejor que yo, pueden manejar este tema mucho, pero mucho mejor que yo. Yo debería tomar clases con ellos para aprender más. Por eso no voy a desarrollar de quién es el levita. También de la tribu de Levi al inglés. Ustedes manejan eso mejor que yo. Pasa un adorador que se supone que adora a Dios, alaba a Dios. Ayúdanos, Señor. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo, lo vio. Al que tú ves en la calamidad, a tu alcance de ayuda, ese es tu prójimo. Ese es. Prójimo no es solamente que vecino y ya no. Prójimo es otra cosa. Prójimo es el que te necesita en el momento. Ese es el prójimo. Dios lo pone allí entendiendo que tú eres un portador de misericordia, un portador de la palabra. Como tú eres portador de la palabra, tú eres portador de misericordia. Y Dios lo pone allí, y daría pena y vergüenza que un pecador tenga que hacer uso de misericordia para ayudar. Sería vergonzoso que alguien, quizás borracho o endrogado, tenga que darle asistencia a una persona que te toca a ti y a mí. Déjame incluirme. Permítame incluirme allí en ese caso. Aunque los escritos dicen que no puedo incluirme ahí porque soy el que traigo la palabra. Puede pasar a mí también. Gloria al Señor.
Pero un samaritano era un desechado por el pueblo de Israel. No se podía tocar lo que tocaba un samaritano, porque era inmundo. El que tocaba a un samaritano se consideraba inmundo. Una delicadeza que te trataba, que no se podía tocar nada de ellos. Había una gran diferencia por la impureza, quizás de la manera que adoraban. Eran una secta mixta, un grupo mixto, que tenían parte también de las 12 tribus y parte de otras tribus. Estaban mezclados según las informaciones que tengo de ellos. De manera que el judío y el samaritano, por las costumbres, no se llevaban entre sí. Veas el ejemplo de Jesús hablando con la mujer en el pozo. Jesús pidiéndole agua, que la mujer se sorprende. Yo siendo mujer y samaritana, tú me pides a mí agua. A mí tú... ¿Quién es usted? No nos llevamos entre sí. Un samaritano que no es digno. Jesús inclusive le dice a la mujer que en lugar de adorar es allá y le pertenece a los judíos, y la salvación viene del judío. La salvación no venía del samaritano, sino del judío. Samaritano era un desechado por completo. No tenía ni parte ni suerte en el pueblo de Dios. Jesús se lo dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué aquí el mismo judío Jesús? Gloria a nuestro Dios. Un samaritano, un desechado, quizás un borracho, quizás hasta un brujo, una prostituta, un delincuente, una persona muy baja, tenga que hacer uso de misericordia que te corresponde a ti y a mí. Wow. Gloria a nuestro Dios. Esperemos que esto no hiera sentimientos de muchas personas, porque esto da duro. A cualquiera le da duro esto. Gloria al Señor. Una persona desechada no tiene ni parte ni suerte que haga uso de misericordia que me corresponde a mí. Wow. Vamos a leer, vamos a seguir aquí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No fue Dios que lo movió, sepa. Fue movido a misericordia por lo que vio. Su corazón se conectó con la situación. Sus sentimientos se apegaron a lo que vio. Su no mal corazón, siendo un desechado, hizo que tuviera pena. Le dolió ver a ese hombre sin conocerle. No le importó quién era, de dónde era, que lo desechaba. No era de ellos, no era de su grupito, no era de su equipo, no era de su gente, no andaba con él, no comía con él, no sabía nada de este hombre, pero la condición que tenía lo movió a misericordia. No fue Dios, fue lo que él vio. Y la intención de su corazón le dio pena. Movido a misericordia es para que actúe. Gloria a nuestro Dios. Sigo leyendo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Quiénes de ustedes recuerdan una señora ahí en Gautier, el quilombo de Gautier? Según vecinos, por envenenar al marido, se envenenaron todos en la casa. Creo que fue con una arepa, un pan que preparó para que el marido se lo llevara y se envenenara por ahí, según los historiadores. Yo solo fui a la maternidad a ver el caso.
Y yo viendo esos niños ahí en la maternidad envenenados, en convulsión, la gente se agrupó. Ojalá y alguien esté viendo o vea, que recuerde ese momento. Yo veo que la gente está agrupada y los carros que taxiaban en el momento no necesitan dinero, y tienes razón, porque tienen que echar combustible. Inmediatamente yo veo la causa y no me quedé así. Yo dije, pero acá, pero yo no puedo quedarme así parado y ya. Y ese señor, esos niños muriendo y así por así. Inmediatamente levanté una colecta, poniendo dinero yo de primero, lo saqué y lo mostré. Necesitamos dinero para pagarle a ese hombre para que lleve a esa gente a la capital. ¿Quiénes son? No me interesa. Me interesa el caso que hay que resolver. Se están muriendo. Están envenenados. Inmediatamente me parece que un buzo, no recuerdo el nombre, que trabaja ahí, se mueve en el medio ambiente de los Chapalea, que bucea ahí, fue el primero que se animó conmigo, sacó dinero de su cartera y me dio. No recuerdo cómo se llama ese muchacho, ese hombre. Dios mío, ojalá me llegue el nombre. Se anima de primero, me da dinero y recolectamos dinero y pagamos creo que un carro o dos para que se lo lleven. Y las demás personas se quedan mirando y observando y se mueven a misericordia y cooperan también. Cooperó todo el que pudo que estaba ahí, cooperó. Le dimos dinero al chofer, llévelo, por favor. Le dije a uno de ellos, cualquier cosa hablamos aquí cuando tú vengas. Me dijeron, no hay problema. Yo me encargo del resto, porque también el mismo chofer le dolió al final la situación. Pero cuando tú no eres movido a misericordia, hay un fallo. Cuando la situación de alguien no te mueve, hay un fallo. Un gran fallo. Dios mío, ayúdanos. Hay un fallo. Si no eres movido a misericordia para con otro, sin importar que sea tu enemigo, hay un fallo grave. Ten por seguro que tu nombre será borrado del libro de la vida. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Cuando no eres movido a misericordia por un caso que está ahí en tus ojos, porque el conocedor de la palabra vio, no le dijeron, pasó y vio, siguió de largo. El levita, que es un adorador, tal vez un cantante, un adorador, también siguió de largo, pero vio. Viéndole, siguió. Viéndole, siguió. Y para cortar el asunto, entonces Jesús entra en el samaritano, porque no hay que agregar tanta gente. Jesús entró de una vez en el samaritano. Un desechado de las leyes de Israel, de la época. Gloria a nuestro Dios. Limpió sus heridas, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Los mesones eran como especie de moteles u hoteles, pero este parece que daba también cierto tipo de servicio, porque este hombre pide que le atiendan médicamente, que lo ayuden. Él se iba, no se quedaba, y que cuando volviera le pagaba los restantes, lo que hubiera consumido. Para eso eran los mesones de la época, lugares como hoteles o moteles, como quieran llamarle, pero también brindaban servicios. Recuerden que no tenemos registrado, a menos yo no, que hubieran hospitales, maternidades, clínicas en aquellos entonces. Pues en esta ocasión el hombre del mesón se le encargó esto y le dejó 2 denarios. Le dejó dinero, y si consumiera más, que cuando lo volviera lo pagaba. No sabe quién es, no le importó. Me gustó eso. Gloria a nuestro Dios. Te pagaré cuando yo regrese. Ahora Jesús la pregunta con otra pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow. Gloria al Señor.
Ve tú y haz lo mismo. Extiende tu mano al necesitado y ayúdalo. Ayuda al herido. Extiende tu mano y haz lo mismo. ¿Hay misericordia en mi corazón? Sería una buena pregunta. ¿Tendré yo la misericordia suficiente para ayudar a otro cuando lo vea en malas condiciones? Wow. Que Dios nos ayude. Gloria a nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Esto no tiene muchas palabras que decir. Mi hermano Franklin Brito, gloria a nuestro Dios, tiene un audio. Por favor, escríbeme, Franklin Brito, lo que tienes allí en audio, porque me es un poquitico difícil ponerlo para que salga la grabación de las redes. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Franklin. Escríbeme, por favor. El audio yo lo voy a poner, pero más tarde, para escuchar lo que tú tienes. Hermano mío, Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿Quién de estos tres es su prójimo? Él mismo se mató. El que hizo uso de misericordia. ¿Quién de estos tres? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice mi hermana Dileni, Dios te bendiga. Gloria a Dios, varón terrible. Es lo que necesitamos hoy en día. Es lo que... Aleluya, Dileni, Dios te bendiga. Esa es la actitud que necesitamos tener hoy día. Sé que a muchos esto no les va a gustar. Yo creo que no van a hablar conmigo algunos. Quizás si me saluden de lejos o me miren de reojo. Pero es lo que necesitamos hoy día. Estoy contigo, Dileni. Es la actitud que necesitamos hoy. ¿Quién es mi prójimo? ¿Hay que ir a limpiar la casa de la hermana que está enferma? ¿O no voy porque se me puede pegar? ¿Hay que ir a limpiar al hermano? El hermano está ciego, pero yo no tengo tiempo. El hermano no ve bien. Yo voy para donde un amigo mío que me siento con él a hablar porque está cómodo económicamente. Y hasta me voy a tomar unas fotos con él para ponerla de estado con mi hermano que... dime, mi hermano. Pero no tengo tiempo porque el varón... yo no puedo ir a... No, yo no puedo porque me va a contagiar. ¿Y a dónde se me quedó la misericordia? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde? Yo no voy para ahí. Llame a otro varón que vaya porque yo tengo cosas que hacer. Yo no puedo ir a atender a ese hermano, a esa hermana, porque me puede enfermar y me puede dañar. Y yo no quiero traer eso para mi casa. Un leproso no puedo porque se pega. ¿Y dónde está? Eso no es mi trabajo. El varón cayó y como él cayó y le pasó eso, está bueno que le pase. Yo no tengo que ver nada con eso. No, conmigo no. Yo ayuno, oro y predico muy bien y muy bonito y leo mucho y sé mucho de la palabra. Pero yo no voy para donde ese varón que tiene problemas. No tiene comida por su pecado. Está herido por su pecado. Lo atracaron, le quitaron el motor porque eso tiene que ser que está en pecado. Y yo no puedo cooperar para eso. Yo no me presto para eso. Yo no. Así no. Porque no es así, la cosa no es así. ¿Quién es mi prójimo? El samaritano no le importó qué fue lo que él hizo, si estaba en pecado o no. No le importó nada. Si usted quiere decir que esto es una parábola, pues ese es su problema. Al samaritano no le importó nada de eso. Que estaba borracho y lo chocaron, no le importó nada.
¿Quién los manda a estar metiéndose en droga y cuantas cosas? Dios, no me importa que quién, no, que conmigo no, ¿qué? Yo no voy para ahí. Él se metió en su lío, que salga él. El varón está preso, lo agarraron anoche en una redada. ¿Quién lo manda? Gloria al Señor. Tal vez me acaben ahorita con esto. Me van a acabar. Gloria a Dios. Me van a acabar con este asunto. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Si Dios permite que lo veas, porque estos vieron, Dios permite que esté cerca de ti, que tú lo sepas, por algo es. Quizás Dios quiere salvarte a ti, no a Él. Dios quiere salvar tu alma y perdonar tus pecados. Padre, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Perdonamos a quién perdonamos. ¿Qué perdonamos? ¿A quién ayudamos? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está mi prójimo? ¿Por qué me tocó pasar por ahí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está mi prójimo? Gloria al Señor. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está? No, mi prójimo es mi amigo que siempre está conmigo ahí, en las buenas y en las malas. Ese es mi prójimo. El samaritano no era de ahí, de Samaria, y estos son judíos. Son judíos. Porque conforme a la trayectoria donde se movía, a mí me indica que era un judío. El conocedor de la palabra, el levita, son de ahí, son judíos. El que está herido también lo es. El samaritano no es de ahí. No le correspondía bajo ninguna circunstancia al samaritano hacer nada de esto. No son su problema, no son su gente, no son su pueblo, no son sus amigos, no son su familia, no son nada de él. Al contrario, lo desechaban. Era un desechado, un descontinuado, un no lo queremos. Ese varón no lo queremos aquí. Todo sucio aquí. No lo queremos, no. Aquí no. Que vaya para otro lado. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Ayúdanos, Dios. Que Dios nos ayude a todos. Si te tocó pasar por donde está el problema y tú no andas en una emergencia extrema, que tienes unos minutos para asistir, no sigas de largo, porque Dios permitió que pasara por ahí, que yo pasara por ahí, por algo fue. No sigas de largo, ve. Al contrario, si eres movido a misericordia, el dichoso eres tú. Tú eres el dichoso si eres movido a misericordia. Lo que esté a tu alcance en el momento, sea hasta llamar a la policía, 911, pedir ayuda, asistencia. Luego que llegue la ayuda, seguir tu camino. Quien salva su pellejo eres tú. Por algo Dios permitió que pases por ahí. Tantas calles que hay, tuviste que cruzar por ahí, por ese camino. Porque pudiste haberte ido del otro lado. Este pueblo aquí está lleno de muchas calles y callejones. ¿Por qué pasaste por ahí? Por algo Dios lo permitió. Por algo fue. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Misericordia de ti, de mí, de todos. Cuando nos suceden estas cosas, que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude a ser movidos a misericordia. Que Dios nos ayude. ¿Quién es mi prójimo? Que Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que están viendo, verán y escuchando y escucharán. Que Dios los bendiga a todos, recordándoles que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.